Hola, hoy vamos a ver máximos y mínimos. Está en el libro, está ubicado, digamos, en la página 55. Y es un tema que está dentro de pseudocódigo, es decir, del capítulo número 2, y además está dentro, digamos, de las estructuras de control de repetición. Para ser más preciso, en este caso, lo estamos viendo por ahora en la estructura de repetición para, ¿sí? Después más adelante vamos a ver mientras y hacer mientras, ¿sí? Que son las otras dos estructuras que nos faltan, ¿sí? Para completar. Bien, en máximos y mínimos lo que hace falta es utilizar una variable adicional, ¿sí? Y por supuesto nos hace falta un bucle o una estructura. Acuérdense que la estructura de control de repetición también se le llama bucle, ¿sí? Bien, acá tenemos el ejemplo de esta página 55, que es el ejemplo 25, que nos pide lo siguiente: hallar la temperatura máxima registrada en una laguna sabiendo que se tomaron 30 muestras. Imagínense, por ejemplo, que se tomó por cada día una muestra de la temperatura de una laguna, ¿sí? Es decir, en un mes se tomó, digamos, esa muestra, ¿no? Bien, entonces, acá vemos, digamos, el algoritmo. En el ejemplo tenemos el algoritmo, ¿sí? El comienzo, la llave, ¿sí? Que abre y que después que cierra. Y acá esto es lo que nos comentaba, digamos, al principio en el párrafo anterior, que nos decía que hay que utilizar una variable adicional. Y es una variable adicional absurda, en principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se le asigna, digamos, a esta variable que llamamos Tmax, de temperatura máxima, por eso lo llamamos así, es un absurdo, es decir, es una temperatura que no existe en la laguna, ¿sí? Y que es extremadamente chica, ¿sí? Es decir, acá el valor de Tmax en un principio va a ser de menos 10.000, ¿sí? Por ejemplo, estos son temperaturas, pero si se tratara, por ejemplo, de edades, ¿sí? De personas, entonces un absurdo podría ser menos 10, por ejemplo, ¿sí? Algo, digamos, absurdo, de entrada. Y luego viene el ciclo de repetición para, ¿sí? Donde va a dar, en este bucle, van a dar 30 vueltas. Fíjense una cosita, acá por ejemplo yo comencé con i igual a 0 y termino con i igual a 29, ¿sí? Es decir, cuando es 29 va a ser la última vuelta. Pero bien podría haber puesto acá un 1 y acá podría haber puesto menor o igual a 30. Es exactamente lo mismo. Lo importante es que dé 30 vueltas. Y también esto es muy importante, que es la variable contadora de vueltas, ¿sí? Esto me permite, ni más, ir incrementando, digamos, de a uno, ¿sí? Como si fuera, digamos, una variable contadora, que habíamos explicado en un video anterior. Muy bien, dentro del para están estas instrucciones, ¿sí? Recuerden que cuando hay más de una instrucción hay que poner las llaves y también la indentación. Bien, dentro del para tenemos ingresar T, que vendría a ser ingresar la temperatura, y después vamos preguntando si esa temperatura que nosotros ingresamos es mayor a Tmax, ¿sí? Si llega a ser mayor T a Tmax, entonces le asignamos a Tmax el valor de la temperatura. Y finalmente, ¿sí? Y fuera, digamos, del bucle, vamos a imprimir el valor, digamos, de la temperatura máxima, ¿no? Siempre fuera, digamos, del ciclo de repetición. Yo acá tengo preparado a la derecha lo que llamamos la prueba escritorio, ¿sí? Que es una prueba para saber si funciona o no el programa. Eh, Bien, para eso lo que tenemos que hacer es poner todas las variables que usamos del algoritmo. Utilizamos la i, que está dentro, digamos, de cómo es la estructura para. Utilizamos la t, que es la que vamos a ir ingresando, que son las muestras. Y también el tmax, que en principio, acuérdense que es una variable auxiliar y es un absurdo, ¿sí? Entonces, comenzamos, digamos, esto es como si fuera la lectura de un libro, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y por supuesto, bueno, acá en el bucle vamos a dar vueltas, ¿sí? 30 vueltas. Bien, comencemos. Entonces, a Tmax se le asigna el valor absurdo de menos 10.000, que no existe, es una temperatura absurda. Muy bien. Entramos en el ciclo de repetición para, y va a valer, en principio, va a valer 0, porque lo dice acá, ¿sí? Y la temperatura es la que nosotros ingresemos. Bueno, vamos a empezar. Imagínense, por ejemplo, que la primera temperatura, la primera muestra, el primer día,
decimos que fue de 5 grados, ¿sí? Bien, entonces vamos a la siguiente instrucción, o sea que en este caso es la estructura de control de decisión, donde nos pregunta si t es mayor a tmax, si es verdad o no. Si llega a ser cierto, entonces se le asigna. Entonces, efectivamente, t habíamos dicho que es 5 y estamos preguntando si t es mayor a tmax, ¿sí? Cosa que es cierto, estamos diciendo, de otra forma estamos diciendo que 5 es mayor a menos 10.000. Entonces pasamos por acá y ahora tmax pasa a valer en la asignación 5. Es decir que de alguna manera se pisa el valor anterior, ya no vale, tmax no vale más menos 10.000, sino que vale 5. Vuelve nuevamente el bucle, ahora se incrementa ahí y pasa y a valer 1. Es decir, pisa el valor anterior. Ya no vale 0, sino que vale 1. Esta sería la segunda vuelta. Ingresamos otra temperatura. Imagínense 6 grados. ¿Sí? Bien. Y preguntamos. Acá estamos diciendo, ¿el valor de t es mayor al valor de tmax? O sea, ¿el valor de t, que es 6, es mayor al valor de tmax, que es 5? Sí. Entonces, si es cierto, ahora tmax vale 6. Pasa a valer 6. Vamos a la otra vuelta. Número 2. La vuelta número 2, que sería la tercera. Entonces, imagínense que nosotros ingresamos una temperatura 4 grados. Estamos haciendo de cuenta que estamos ingresando valores enteros, ¿no? De temperatura, por supuesto. Ahora ingresamos una temperatura de 4 grados y preguntamos, ¿4 es mayor a tmax? O sea, estamos preguntando si 4 es mayor a 6. ¿Sí? No es cierto, entonces no pasa por acá, no pasa por acá. ¿Sí? Bien, entonces va nuevamente a la vuelta de arriba, al valor de 3, o sea, la vuelta número 4 sería y con valor de 3, ingresamos otra temperatura y bueno, resulta que obtuvimos una temperatura de 8 grados en el cuarto día. Entonces acá preguntamos, ¿8 es mayor a 6? Sí, es mayor. Entonces ahora tmax pasa a ser 8. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Va a llegar, digamos, a la vuelta número 29, ¿sí? Donde se va a ingresar una temperatura más y se va a hacer, digamos, la comparación. Y así sucesivamente. Lo que se va obteniendo acá es el valor máximo. Yo le llamo a esto lo siguiente, es como que estamos pateando, digamos, el valor de tmax hacia arriba, ¿sí? Comenzamos por un valor extremadamente pequeño y absurdo y lo vamos llevando hacia arriba. Entonces finalmente nos va a dar el valor, digamos, o sea, nos va a imprimir, después de haber dado las 30 vueltas, nos va a imprimir el valor máximo. Bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a nosotros nos piden al revés, un valor mínimo? ¿Sí? Si nos piden la temperatura mínima. Entonces, acá el tema sería el siguiente. Lo que cambiaría en este caso, ¿sí? Son, primero en principal, el nombre de la variable. O sea, en vez de llamarla Tmax, acá la llamaría Tmin, de mínimo, temperatura mínima. Y el absurdo pasaría a ser un absurdo contrario, digamos, a este. Es decir, un absurdo extremadamente grande. ¿Sí? Yo acá le pondría 10.000. ¿Sí? Una temperatura que no existe. Esto lo dejaría como está, es decir, el bucle es el mismo. Esto también, ingresar t. Pero lo que cambiaría acá, digamos, es esta relación. O sea, acá en vez de ser mayor, va a tener que ser menor. O sea, va a tener que preguntar. El sí va a tener que preguntar si t es menor a tmin. ¿Sí? Y esto sería tmin igual a t. Prueben con una prueba escritorio, hallar, digamos, el mínimo, y ahí se van a dar cuenta cómo funciona. Por supuesto que la prueba escritorio, digamos, en vez de hacer los 29 pasos, con que hagan, digamos, 7 u 8 pasos, es suficiente.